A propósito de la muerte de Hugo Chávez, en este mes de junio se estarían cumpliendo 3 años desde que él expresó esta maldición sobre el pueblo de Israel. Escuchémosla. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Cabe señalar que Israel es el pueblo escogido por Dios y Él la considera la niña de sus ojos. Ofender a Israel es ofender a Dios. En las Sagradas Escrituras encontramos: los invito para que escuchen el siguiente resumen de hombres y mujeres que osaron maldecir o burlarse de Dios. John Lennon, cantante, durante su entrevista en una revista americana, él dijo: la cristiandad acabará, desaparecerá. Yo no tengo que discutir sobre eso, yo estoy seguro. Jesús era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros somos más famosos que él. Lennon, después de decir que los Beatles eran más famosos que Jesús, le dispararon 6 veces. Durante la campaña presidencial, Tancredo Neves, presidente de Brasil, dijo que si conseguías 500,000 votos, ni Dios lo quitaría de la presidencia. Efectivamente, él consiguió los votos, pero se enfermó un día antes de asumir como presidente y murió. El hombre que construyó el Titanic, después de la construcción del Titanic, un reportero le preguntó cuán seguro sería. Con un tono irónico, él dijo: ni Dios puede hundirlo. Todos saben lo que pasó con el Titanic. Marilyn Monroe, actriz, fue visitada por Billy Graham durante una presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado para predicarle a ella. Después de oír lo que el predicador tenía que decir, ella dijo: yo no necesito a su Jesús. Una semana después, ella fue encontrada muerta en su apartamento. Bon Scott, el ex vocalista del conjunto AC/DC, en una de sus canciones de 1979 cantó: no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. El 19 de febrero de 1980, Bon Scott fue encontrado muerto ahogado por su propio vómito. En Campiñas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fue a recoger a una amiga. La madre de esa muchacha la acompañó al automóvil y estaban tan angustiada por la embriaguez de los amigos de su hija que le dijo, sosteniendo su mano: hija mía, vaya con Dios y permita que Él la proteja. Ella respondió: solo si Dios viaja en el maletero, porque aquí dentro ya está lleno. Christine Hewitt, periodista jamaiqueña y animadora, dijo: la Biblia, la palabra de Dios, fue el peor libro escrito en la vida. En junio del 2006 su cuerpo se encontró quemado en su carro, imposible de ser reconocido. Hace 2 años, Hugo Chávez, en una exposición, dijo: aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea. Precisamente el cáncer se le regó a las vísceras y murió. Amigos oyentes, de Dios nadie se burla. Hemos estado estudiando, comenzamos a estudiar el martes pasado, la parábola de las 10 vírgenes, como parte del estudio de las parábolas del reino. Y la parábola de las 10 vírgenes, habíamos avanzado hasta el momento donde las vírgenes se durmieron y se oyó el clamor de medianoche. Hasta ahí nos quedamos. Voy a recapitular qué sucedió. Porque a medianoche se dio el clamor, el esposo viene, salid a recibirlo. La Biblia declara que todas las vírgenes se levantaron y prendieron sus lámparas, las 10. Hasta este momento, el comportamiento de las 10 vírgenes fue igual. No hubo diferencia hasta ese momento, o una pequeña diferencia. La pequeña diferencia hizo, que fue lo que al final hizo la gran diferencia, fue que las vírgenes prudentes tomaron aceite extra con ellas. Sin embargo, las insensatas no lo traían. La cuestión es que cuando se da el clamor de medianoche, las vírgenes se levantan, prenden sus lámparas, pero las lámparas de las vírgenes fatuas o insensatas comienzan a apagarse. Y ellas entablaron un diálogo infructuoso con las vírgenes prudentes
y le dijeron: dadnos de vuestro aceite. Pero las vírgenes prudentes dijeron: no, si le damos, nos puede faltar a ustedes y a nosotros, mejor vayan a comprar. Ahora, quiero recalcar un detalle. Todas las vírgenes se durmieron, y dormirse es una actividad paralizada, espiritualmente hablando. Se paralizó la actividad de las vírgenes. Y en el contexto vamos a encontrar, porque al final Jesús aclara, esto es para que no le suceda como las vírgenes le dicen velar. Jesús está dando a entender que a pesar de que las vírgenes prudentes se duermen, han estado velando, a pesar de que están dormidas, porque la naturaleza del sueño de las vírgenes no fue igual. La naturaleza del sueño de las prudentes no fue la misma naturaleza del sueño de las insensatas. Ahora, el haberse provisto de suficiente aceite hace que las vírgenes prudentes, en medio de su somnolencia, estén protegidas. Sin embargo, las insensatas no tienen protección, no han velado, no han tenido provisión de aceite, no han tenido relación con el aceite. Y entonces, definitivamente, el momento cuando se da el clamor de medianoche, ellas se sienten desamparadas, se sienten impotentes ante esa situación, y van a pedir prestado aceite. Pero definitivamente el aceite es algo, la relación con el aceite es algo que no se puede compartir. Hace unos días, el domingo, estábamos en casa con un grupo de muchachos y mientras meditábamos, leíamos el Salmo 34, si mal no recuerdo, donde David dice: gustad y ved qué bueno es el Señor. Porque la experiencia espiritual, por más que uno quiera compartirla, el ser humano necesita experimentarla. Por mucho que te diga yo: Dios es bueno, Dios es bueno, si no lo experimentas, no es igual. Esto es algo que hay que experimentar. Alguien me decía: ¿cómo puedes decir que no te gusta el dulce de papaya o de frutahomba si no lo has probado? ¿A cuánto le gusta el dulce de frutahomba aquí? ¿O de papaya? Allá tengo uno que eso es, cada vez que me ve con una frutahomba, que traigo una papaya a la casa, mi hijo me dice: ¿es para un dulce? Digo: no, es para comer así. A mí me gusta comérmela así, pero a él le gusta el dulce. Ahora, notemos que el dormir es en sentido figurado, y el velar también es en sentido figurado. Las prudentes, escuchen bien, cumplen el cometido de velar porque se han provisto de suficiente aceite. El significado primordial aquí de la parábola es velar, y las vírgenes prudentes, como tienen suficiente aceite a pesar de que están dormidas, han velado, porque han tenido relación con el aceite. Las prudentes experimentan cansancio, pero el cansancio no es por vagancia, es cansancio fruto de la lucha por mantenerse activas. Sin embargo, las insensatas se aburren y quedan atrapadas al punto de no velar y dormir. Llega el clamor de medianoche, el esposo viene, se establece el diálogo infructuoso, y entonces las vírgenes prudentes insensatas hacen un intento fallido de buscar aceite. Aquí nos quedamos. Y la pregunta que lanzamos al aire fue: ¿dónde fueron a comprarlo? ¿Trajeron el aceite de vuelta? Esa fue la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Ok, el aceite representa en la parábola el Espíritu Santo, ya lo habíamos visto la vez pasada. La lámpara representa la palabra, y el conocimiento de la palabra es la luz, que es el resultado. Ahora pregunto: las vírgenes insensatas salen a comprar aceite y regresan y tocan la puerta y le dicen al esposo: ábrenos. Pregunto: ¿traían aceite, sí o no? Y si traían, ¿dónde lo compraron? Trajeron queroseno, trajeron diésel, trajeron cualquier otro combustible menos aceite. Algo ya trajeron cuando vinieron. Es más, permítanme decirles esto: dada la naturaleza de las vírgenes, ¿cómo eran ellas? Fatuas, insensatas, imprudentes. Dada la naturaleza de ellas, yo estoy convencido
que ellas no fueron a buscar el aceite en el lugar donde podían encontrarlo. Número uno. Número dos, ellas no quizás trajeron un aceite. Pero si hubiera sido el aceite genuino, el esposo lo hubiera dejado entrar. Definitivamente, ellas actuaron conforme a su naturaleza insensata y quizás fueron a buscar el aceite más barato de todos los aceites, el más fácil de encontrar, y vinieron con eso, el adulterado, y quizás producía un tipo de luz también. ¿Ok? Ahora, en esos momentos finales, esas vírgenes insensatas, desesperadas porque quieren entrar a la boda, estoy convencido que teológicamente o espiritualmente van a los maestros falsos, falsos maestros, falsos pastores, que no pudieron ofrecerle nada al respecto del aceite verdadero y entonces le vendieron un aceite falso, adulterado, porque son insensatas. Y el texto afirma que las prudentes sí estaban preparadas para entrar a las bodas, pero las insensatas no. La preparación para entrar a las bodas incluía, noten, la preparación incluía velar, pero velar significaba traer suficiente aceite, aceite extra al que ya traían en sus lámparas. Y a estas alturas las puertas se cierran y las insensatas no entran. Al comprobar que no tenían aceite, era el momento de reconocer que se habían equivocado, de reconocer que no habían velado, de reconocer que habían pasado todo el tiempo vagueando sin tener aceite del verdadero. Y el no velar le engendró una problemática que ellas no sabían qué hacer ni dónde encontrar el aceite. Esta semana, o la semana pasada, perdón, nosotros nos llegó información de un video interesante que anda circulando por las redes que se llama Dodge Bachelor responde a Tony Palmer. Y es interesante porque la mayoría de los ministros religiosos protestantes de los Estados Unidos hicieron una convención no hace mucho donde se reunieron los más influyentes de todos los Estados Unidos, se reunieron para escuchar un mensaje que le mandaba el Papa, un mensaje de unidad. ¿Lo han visto? ¿Alguno lo vio? Aquí lo pasaron. Cosa interesante. Y entonces Dodge Bachelor le responde, y es un mensaje de unidad. Precisamente muchas de las iglesias o el protestantismo en Estados Unidos lamentablemente se ha conformado con aceite barato. ¿Y saben una cosa? Nosotros los adventistas corremos el riesgo también de meternos en ese mismo bote, conformarnos con aceite barato. El velar incluye sueño, incluye una lucha por no dormirse, incluye un trabajo. Y aunque se durmieron, lo que salva finalmente a las vírgenes prudentes es que cuando despiertan al clamor de la medianoche, han tenido la preparación necesaria para poder prender sus lámparas en ese momento de oscuridad. ¿Qué quiere decir esto espiritualmente? Que en medio de la oscuridad que sufre este mundo, los que vamos a triunfar, me cuento entre los que vamos a triunfar por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, hermanos, a pesar de que estemos luchando, a pesar de que estemos dormitando, si tenemos una relación con el aceite, en ese momento prenderemos nuestras lámparas y sabremos a la altura de que estamos viviendo. Eso hace la diferencia. Por eso Jesús en sus discursos de despedida con sus discípulos frecuentemente le dijo: velad, velad, velad para que no entréis en tentación, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, cada cristiano debe tomar nota especialmente de lo que nos encontramos en el tiempo del fin. Por eso les decía al inicio de esta parábola, del estudio de esta parábola, que nosotros deberíamos dominar al dedillo, como decían nuestros antepasados, el contenido de los dos capítulos escatológicos de Mateo, 24 y 25, y despertar a la realidad de que el esposo está a las puertas y que lo único que nos puede dar luz extra, afortunadamente, escuchen bien, nosotros tenemos una ventaja, y es la ventaja del espíritu de profecía.
Pero si, escuchen bien, apreciados, si no tenemos la luz necesaria, ni siquiera vamos a poder entender lo que dice el Espíritu de profecía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si no tenemos la luz necesaria, pero es que la luz es el resultado de la conexión con el aceite. Es el aceite lo que hace la diferencia. Aceite suficiente, apreciado, porque noten, si el esposo se tarda y la lámpara tiene que estar prendida un poco más de tiempo, no importa cuánto tiempo se demore si tengo suficiente aceite. No me da temor ni siquiera que se acabe, porque tengo suficiente aceite en mi lámpara. El estudio y el conocimiento de las profecías iluminadas con la luz de la palabra y del Espíritu hace la diferencia. ¿Qué sucedería si como adventistas nosotros supiéramos la fecha exacta que Cristo va a venir? ¿Fuera necesario? ¿Fuera bueno? ¿Fuera suficiente? ¿Por qué no? Creo que muchos nos perderían de esta forma. Estaríamos esperando haciendo las cosas como sabemos la fecha y ya usáramos la forma hipócrita de hacer cosas y un día antes pues me consagro y pongo a orar y echar y cosas y ya entonces no, Dios dice hipócrita que tú vienes a buscar. ¿Postergaría? Tendríamos apagada la lámpara hasta media hora antes de llegar al esposo. El Señor con su inteligencia no ha dado la fecha para salvarnos por amor. Para que estemos preparados en todo tiempo. Ahora, el velar de las vírgenes prudentes presupone una postura frente a la vida que nos protege de caer en derrotero de una existencia de pecado, indiferencia o baja espiritualidad. Por eso es tan importante velar, porque cuando estamos velando, seguro que no caeremos en el pecado, seguro que no caeremos en la indiferencia y mucho menos en una espiritualidad barata. Por eso es tan importante velar. Estamos en una etapa, y yo digo, y ya muchos predicadores lo han dicho, y ustedes lo han escuchado y lo seguirán escuchando, estamos en la etapa del despertar. Ya el resto pasó, ya todo es historia. Pero si fuéramos a ubicarnos en algún tiempo de esa parábola, estamos en la etapa del despertar. Y mi pregunta es, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está la vasija extra de tu aceite? ¿Está llena? ¿Tiene suficiente? ¿O necesitamos un reavivamiento personal o colectivo como iglesia? Necesitamos un reavivamiento que nos ayude a anhelar y a prepararnos para preparar esas vasijas para que el aceite sea depositado allí. Yo creo que sí. Creo que individualmente cada uno debe clamar cada día por el bautismo del Espíritu y porque el Señor llene esa vasija. Y en segundo lugar, espiritualmente como iglesia, como cuerpo de Cristo en esta tierra, necesitamos un reavivamiento. Un reavivamiento real, verdadero. No solamente para hacer mención, la matutina de la mujer de esta mañana hablaba de un detalle así importante, que todo el mundo veía la iglesia fría, y cuando las hermanitas comenzaron ellas a hacer su culto a las 5 de la mañana, al querer encender las lámparas, entonces automáticamente toda la iglesia comenzó a encenderse y fue un alumbramiento en esa iglesita específica, ¿no? Y yo creo que en nuestra iglesia algo a las 5 de la mañana, si se anuncia, a lo mejor vengan 2 o 3 o qué será, pero el Señor a lo mejor nos llama a hacer esas cosas aquí. Puede ser la llama que prenda toda la chispa que prenda. Amén. Amén. Apreciados hermanos, definitivamente esta palabra nos enseña algo acerca del reino de Dios. El reino de Dios no está hecho de algo tangible, por lo menos en este momento, está hecho de seres humanos espirituales. En el reino de Dios no llegarán cristianos perfectos, llegarán cristianos que a pesar de sus imperfecciones confiaron en Cristo Jesús y el Señor lo transformó y lo salvó. Pero esta parábola, el eje central de esta parábola es velar. Como virgen prudente, tú estás velando, estás en la posición de velar. Estás en la posición de poner aceite en la vasija y decir, no importa cuánto demore,
Y como decía Martica, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe de los santos. Estamos viviendo una época crítica en la historia. Y saben, nosotros somos adultos, tenemos experiencia, somos maduros en la fe. Mi esposa cada rato me dice, mira, yo conozco personas que, aunque tú los botes de la iglesia, nunca se irían. Es más, hubo un tiempo en el que los cristianos preferían morir pegados a un palo quemado con una hoguera a renunciar a la fe. Sin embargo, noten la fragilidad de los cristianos de hoy, que quizás con miradas se enojan y se van de la iglesia. ¿Estarán preparados para afrontar las crisis finales que sobrevendrán a este mundo, a este planeta? Los cristianos de antaño, dale candela que no se van, no renuncian. Otro león. ¿De qué madera estaban hechos? De fe, de confianza. El cielo, el reino para ellos era algo real. Lamentablemente, el tiempo y la distancia ha hecho que nosotros perdamos de vista el reino de Dios y su justicia. Yo espero que al reflexionar en las parábolas del reino, y con esta terminamos, esta primera, todos nosotros hagamos el propósito de decir, quiero echar aceite a la vasija y quiero prepararme porque el tiempo se acerca. Estamos en la medianoche de la historia de este mundo. Hermano. Algo ahí en esa parábola que usted se termina esta noche. Es cuando la Virgen de Fátima toca la puerta y el esposo no manda a nadie, él mismo abre la puerta. Cuando abre la puerta, ella dice que ya se identifican, pero ella dice yo no la conozco. Creo que es el tiempo para nosotros prepararnos, conocer a una persona, hay que hablar mucho con ella, hay que sentarse a conversar, a no conocer a la persona. Creo que está hablando de la oración. Para conocer a aquello hay que orar, hay que hablar con él todos los días, de noche, a cualquier hora. Se despierte en la noche, fíjese de rodillas, hable con Dios. En la mañana, en la tarde, en el trabajo, donde quiera. Creo que esa es la forma de conocer a alguien, hablar con él siempre, conversar, y así se van conociendo, llegan a ser amigos. Creo que esta Virgen de Fátima le pasó que aunque venían a la iglesia, pero simplemente venían y se sentaban. Creo que la forma de conocer a Cristo no lo conocieron. Venían, iban, cantaban, aquí se iban, pero la forma no hablaban con Jesús, no aprendieron a hablar con Él, no tomaron la Biblia en diferentes momentos para conocerlo. O sea que es importante eso saber. Cuando queremos conocer a alguien, tenemos que hablar con la persona. Y cuando queremos hacer un amigo de esa persona, entonces, porque el problema de ella estuvo en que el esposo no la conocía. Por tanto, si ya no la conocían, vinieron, se identificaron, pero no la conozco. Así es. Entonces, este es el momento de conocer al Señor, de entrar en relación con Él. Porque de lo contrario, entonces, puede ser que Él no nos conozca al final. Así mismo es. Nunca hablamos con Él, no nos interesa hablar con Él. Entonces, ¿cómo lo vamos a conocer? Así es. Vamos a cantar un himno antes de regresar y concluir en esta noche. Vamos a cantar el himno Oigo del Señor la voz llamando. Sin H, papá. 361. Contigo, la I de contigo. Pongámonos de pie, por favor.
¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles. Nosotros no tenemos que decirlo porque el mundo lo dice. Los medios de comunicación lo dicen. Pero sabemos que este es el momento de estar en comunión con Dios, en comunión con Cristo, de conocer al Maestro, de pasar tiempo velando y orando para que no nos sorprenda aquel día cuando llegue. Dios de amor, te pido que en esta noche todos los que hemos llegado a este lugar nos mantengamos velando y orando y preparándonos para el encuentro contigo. Y que ayúdanos a preparar a otros, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, para que cuando el día de Jesús regrese, estemos preparados a vivir contigo por la eternidad. Señor, permite que nadie de los que está aquí sea identificado como una virgen fatua o imprudente. Que todos seamos prudentes en mantener una relación con el aceite que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda llenarnos y pueda capacitarnos para enfrentar cualquier desafío y salir victoriosos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.